Crecieron en la pobreza y compraron tierras que todos los demás habían abandonado. Una parcela corriente a las afueras de la ciudad parecía su única oportunidad para empezar una nueva vida. Pero un viejo cobertizo que encontraron en esas tierras ocultaba un secreto que llevaba décadas sin desvelarse. Cuando los hermanos finalmente decidieron abrirlo, el pasado cambió de repente, su futuro para siempre. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos ves. Esa tierra nunca había sido pensada para gente como ellos. Al menos eso era lo que la ciudad había decidido mucho antes de que nacieran los dos hermanos. Se encontraba mucho más allá de la última línea de farolas que funcionaban, más allá de las rutas de autobús y las aceras olvidadas, donde el hormigón cedía lentamente ante las malas hierbas. Durante décadas, había existido como un espacio en blanco en los mapas municipales, una parcela de la que nadie hablaba y que nadie quería, ignorada tantas veces que su abandono se convirtió en parte de su identidad. Sin embargo, para los dos hermanos que ahora se dirigían hacia ella, esa tierra olvidada representaba la primera decisión real que habían tomado por sí mismos. Habían crecido aprendiendo pronto el peso de las limitaciones. Su infancia había estado marcada por direcciones temporales y una incertidumbre permanente, por la silenciosa comprensión de que la estabilidad era algo que otras familias poseían. Cada mudanza prometía una mejora y solo traía cambios, paredes diferentes con las mismas grietas, barrios diferentes con el mismo agotamiento. Aprendieron a estirar lo poco que tenían, a leer el estado de ánimo de los adultos antes de que hablaran, a mantenerse alertas sin parecer asustados. Su vínculo no se formó por sentimentalismo, sino por necesidad, forjado por noches compartidas, escuchando sonidos desconocidos y mañanas compartidas, fingiendo que todo era normal. A medida que crecían, el mundo no les abrió sus puertas de repente. Los trabajos iban y venían, siempre frágiles, siempre condicionales. Las oportunidades se cernían lo suficientemente cerca como para ser visibles, pero luego se desvanecían. Aún así, trabajaban, ahorraban lo que podían, llevaban consigo una tranquila determinación que se negaba a convertirse en amargura. Ninguno de los dos hermanos hablaba a menudo de sus sueños, pero ambos compartían la misma imagen tácita de un lugar que no les podían quitar, un lugar con paredes que ellos eligieran y un terreno que no perteneciera a ningún propietario. El anuncio apareció una tarde, tras otro largo día que no había aportado nada destacable. Una subasta en línea que apenas se notaba entre docenas de otras que ofrecían un terreno en las afueras de la ciudad. La descripción era breve y poco entusiasta. Sin servicios públicos, sin garantías, sin historial de desarrollo. El precio era tan bajo que resultaba casi insultante, como si el terreno hubiera sido despojado de su valor solo por su reputación. Los comentarios dejados por los visitantes anteriores lo descartaban como inútil, maldito o simplemente olvidado. Leyeron el anuncio más de una vez. Cada vez les venía el mismo pensamiento, silencioso pero persistente. Era un terreno que nadie más quería, lo que significaba que nadie les disputaría. No se hacían ilusiones de que fuera fácil. El terreno parecía irregular, cubierto de maleza, difícil, pero por primera vez los obstáculos parecían honestos. Pujaron con cautela, esperando que les superaran en el último momento. Nadie les desafió. Cuando se cerró la subasta, la confirmación les pareció irreal, como si el sistema hubiera cometido un error. El viaje para ver el terreno por primera vez trajo consigo una extraña mezcla de emoción y contención. Ninguno de los dos hermanos habló mucho mientras la ciudad se alejaba detrás de ellos. Los edificios dieron paso a extensiones abiertas, donde el horizonte parecía más amplio y solitario. La carretera se estrechó, luego se agrietó y finalmente se disolvió en grava. Con cada kilómetro, el mundo que conocían se alejaba, sustituido por algo más tranquilo y menos definido. Cuando llegaron a la puerta, no había ninguna señal que anunciara su llegada, ningún indicio que sugiriera importancia, solo metal oxidado ligeramente inclinado hacia adentro, como si incluso el límite se hubiera cansado. Salieron del coche y se quedaron quietos un momento, escuchando. El aire no traía ningún ruido de tráfico, ninguna voz lejana, solo el viento moviéndose entre la hierba seca y el ocasional canto de pájaros invisibles. Se sentía intacto, no tranquilo, sino a la espera.
El terreno se extendía más allá de lo que esperaban. El terreno irregular se elevaba y descendía suavemente, salpicado de arbustos y malas hierbas rebeldes que habían reclamado su propiedad hacía mucho tiempo. Los árboles se agrupaban en los bordes, formando un perímetro difuso que parecía deliberado, aunque ninguno de los dos hermanos podía explicar por qué. Mientras caminaban, intentaban imaginar dónde podría estar una casa, dónde se podría despejar un camino, dónde podría tomar forma la vida. La visión seguía siendo vaga, más una sensación que un plan, pero era suficiente. Entonces lo vieron. Al principio no parecía más que una forma más oscura contra los tonos apagados de la tierra. A medida que se acercaban, su contorno se hizo más nítido, revelando una estructura que inmediatamente parecía fuera de lugar. Un cobertizo se alzaba cerca del centro de la propiedad, solitario e inmóvil, con una silueta demasiado deliberada para ser accidental. Era viejo, eso estaba claro, pero la edad por sí sola no explicaba su presencia. Las paredes metálicas estaban oxidadas, pero intactas. El techo estaba ligeramente combado, pero no se había derrumbado. Las puertas miraban hacia adelante, alineadas con una seguridad que sugería intención más que conveniencia. Se detuvieron a varios metros de distancia. Ninguno de los dos hermanos necesitó decirlo. Este edificio no había sido mencionado. No aparecía en los mapas ni en los documentos que habían revisado después de la compra. No había ninguna explicación para ello, ningún registro, ninguna nota en la lista de la subasta. Simplemente existía, como si la propia tierra hubiera decidido guardar un secreto. La curiosidad superó a la precaución. Rodearon la estructura lentamente, fijándose en detalles que planteaban más preguntas que respuestas. El metal utilizado en su construcción era más grueso de lo esperado. Las bisagras eran pesadas, industriales, diseñadas para soportar peso y resistir la fuerza. Una gran cerradura aseguraba las puertas, con la superficie desgastada pero intacta. No era el tipo de cobertizo que alguien construía para guardar herramientas. Había sido construido para durar y quizás lo más importante, para permanecer cerrado. Los hermanos intercambiaron una mirada que transmitía tanto duda como intriga. Fuera lo que habían comprado, era más que un terreno baldío. El cobertizo era la prueba de que algo había importado allí alguna vez, lo suficiente como para que alguien lo construyera y lo protegiera. Darse cuenta de ello cambió el tono de su entusiasmo, sumiéndolo en la incertidumbre. El terreno ya no era un lienzo en blanco, era una página ya escrita, aunque las palabras se habían desvanecido. A medida que el sol se ponía, proyectando sombras más largas sobre el terreno irregular, los hermanos dieron un paso atrás y contemplaron la escena en su conjunto. El terreno olvidado, el silencioso perímetro de árboles, la estructura inexplicable en su centro. Se sentía menos como una propiedad y más como una herencia, aunque ninguno de los dos podía decir por qué. Habían venido en busca de un futuro. En cambio, se habían topado con un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Regresaron a su coche al caer la tarde, con la sensación de que la decisión que habían tomado era irreversible. El cobertizo permanecía detrás de ellos, inmutable, paciente. Fuera lo que albergaba, respuestas o consecuencias, ya había comenzado a marcar su camino. La tierra que creían que nadie quería había revelado su primera verdad. Nunca había estado vacía. El cobertizo no abandonó sus pensamientos después de marcharse. Incluso cuando la carretera los llevó de vuelta a los límites familiares de la ciudad, su imagen permaneció fija en sus mentes con una claridad inquietante. La tierra en sí misma se sentía tranquila y abierta, casi perdonada en su abandono. Pero la estructura que se alzaba en su centro tenía un peso diferente. No era simplemente vieja, se sentía intencional, como si hubiera sido colocada allí para resistir el tiempo en lugar de rendirse a él. Esa distinción permaneció con ellos mucho después de que el horizonte se tragara la propiedad. Regresaron a la mañana siguiente, antes de lo previsto. El sueño había sido superficial y fragmentado, lleno de imágenes a medio formar de puertas oxidadas e interiores invisibles. El aire era más fresco cuando llegaron. La luz era más suave y revelaba detalles que se les habían escapado el día anterior. El rocío se aferraba a la hierba, y la tierra parecía casi inalterada por su breve ausencia, como si hubiera estado esperando a que reanudaran lo que habían comenzado. El cobertizo tenía exactamente el mismo aspecto que antes, ni más acogedor ni más amenazador. Desde la distancia parecía más pequeño de lo que recordaban,
Pero a medida que se acercaban, su presencia volvió a crecer, recuperando su tranquilo dominio sobre el espacio. De cerca, los signos del paso del tiempo eran innegables. El óxido florecía en el metal en patrones irregulares, capas acumuladas a lo largo de décadas. Sin embargo, la estructura se mantenía firme. No había agujeros, ni brechas, ni signos de derrumbe. El techo, aunque ligeramente combado por el peso de los años, no había cedido. Esta vez lo examinaron con más detenimiento, permitiéndose apreciar la artesanía que se les había escapado en su sorpresa inicial. Los paneles estaban unidos con precisión. El armazón estaba reforzado de una forma innecesaria para un simple almacén. Incluso la ubicación del cobertizo parecía deliberada, colocado no por conveniencia, sino por alineación, como si su ubicación hubiera sido calculada en lugar de elegida al azar. La cerradura volvió a llamar su atención. Era pesada, con el metal deslustrado, pero sólida, y presentaba arañazos que sugerían intentos de forzarla para abrirla hacía mucho tiempo. La cadena que unía las puertas era gruesa, con eslabones muy juntos y resistentes. Quienquiera que la hubiera colocado no tenía intención de que se abriera fácilmente. Los hermanos se quedaron ante ella en silencio, conscientes de que cruzar ese umbral significaba algo más que satisfacer su curiosidad. Significaba elegir perturbar algo que había permanecido intacto durante mucho tiempo. Finalmente, la necesidad se impuso a la vacilación. Habían comprado el terreno y la estructura se alzaba sobre él. Ignorarla no haría que desapareciera. Registraron el terreno circundante, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarles a entrar sin causar daños innecesarios. Entre los escombros esparcidos y los restos semienterrados de materiales olvidados, encontraron lo que necesitaban. Un trozo de tubería de acero yacía parcialmente oculto bajo la maleza, desgastado pero intacto. Encajaba en sus manos con sorprendente familiaridad, como si hubiera estado esperando precisamente para este propósito. El esfuerzo llevó tiempo. La cadena resistió al principio, absorbiendo su fuerza con una resistencia obstinada. El sonido del metal tensándose contra el metal resonó en el terreno vacío, agudo e intrusivo en la quietud. Con cada intento, la tensión aumentaba, no solo en la cadena, sino también en ellos. Finalmente, con un sonido que rompió el aire como un repentino suspiro, la cerradura cedió. La cadena se soltó, golpeando las puertas antes de quedarse en silencio. Por un momento, ninguno de los hermanos se movió. El cobertizo estaba ahora abierto para ellos, ya no sellado por sus propias defensas. Abrieron las puertas con cuidado. Las bisagras chirriaron en señal de protesta, con voces ásperas por el paso del tiempo. La abertura reveló la oscuridad del interior, densa e inflexible. Un olor rancio escapó, cargado de polvo y tiempo, llevando la presencia inconfundible de algo largo, cerrado al mundo. Entraron con cautela, dejando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad mientras sus linternas abrían estrechos caminos a través de la penumbra. El haz iluminó las paredes metálicas desde el interior, marcadas con arañazos y manchas que insinuaban actividad pasada. El suelo era sólido bajo sus pies, libre de la podredumbre que esperaban. Fuera lo que fuera este lugar, había sido construido para perdurar. A medida que la luz barría el interior, comenzaron a surgir formas. En una esquina había varias cajas de madera grandes, apiladas con cuidado en lugar de esparcidas. Sus superficies estaban desgastadas pero intactas, reforzadas con bandas metálicas. Cerraduras más pequeñas aseguraban sus tapas, cada una diferente, pero todas claramente elegidas por su resistencia más que por su apariencia. Las cajas parecían menos basura abandonada y más algo almacenado deliberadamente. Los hermanos se acercaron lentamente, con una mezcla de inquietud y fascinación. Las cajas estaban dispuestas de forma ordenada, espaciadas uniformemente, como si alguien hubiera planeado su colocación hasta el más mínimo detalle. Había una gruesa capa de polvo en sus superficies, pero no había penetrado en el interior. El tiempo había pasado sin reclamarlas por completo. Abrir la primera caja fue como cruzar otro umbral. La tapa crujió suavemente al levantarse, revelando documentos cuidadosamente apilados y envueltos en capas protectoras. Los papeles, amarillentos por el paso del tiempo, pero conservados con cuidado, yacían en su interior, con los bordes nítidos y la superficie intacta, sin signos de humedad. También había fotografías,
imágenes en tono sepia de un hombre y su familia, posando con expresiones solemnes que hablaban de una época diferente. Sus rostros transmitían una seriedad que resultaba a la vez distante y familiar, como si pertenecieran a una época en la que la permanencia aún parecía posible. Otra caja reveló hojas de papel enrolladas y atadas con una cinta descolorida. Cuando las desplegaron, se dieron cuenta de que estaban viendo planos. No eran simples dibujos, sino planos complejos llenos de líneas y medidas precisas. El nivel de detalle era extraordinario. Las paredes, los pasillos, las escaleras y los espacios subterráneos estaban representados con exactitud matemática. No se trataba de bocetos o conceptos, eran instrucciones que debían seguirse. Los hermanos estudiaron los dibujos en silencio, conscientes instintivamente de que tenían entre manos algo importante. Los planos representaban más que un simple edificio. Sugerían todo un sistema, una estructura que se extendía más allá de lo que se podía ver en la superficie. Algunas zonas estaban sombreadas, marcadas con símbolos que no entendieron de inmediato. Sin embargo, incluso sin comprenderlo del todo, la intención era clara. Había sido diseñado por alguien con visión, recursos y tiempo. Lo que más les llamó la atención fue la firma. En la esquina de cada hoja aparecía un conjunto de iniciales, encerradas dentro de un símbolo triangular invertido. La marca era audaz y fluida, en contraste con la rígida precisión de las líneas que la rodeaban. Parecía personal, casi desafiante, como si el creador hubiera querido dejar una prueba innegable de su autoría. Las iniciales aún no significaban nada para ellos, pero la consistencia con la que aparecían sugería importancia. Continuaron con las cajas restantes y encontraron más de lo mismo. Documentos que detallaban participaciones financieras, registros de tierras y correspondencia escrita con una letra cuidadosa y deliberada. Todo apuntaba a un nivel de riqueza y organización mucho mayor de lo que habían imaginado. No se trataba del legado de un modesto terrateniente. Era el archivo de alguien que había controlado vastos activos y había tomado medidas extraordinarias para preservar su trabajo. A medida que exploraban, la emoción inicial dio paso a algo más profundo. El cobertizo ya no era simplemente una estructura inesperada. Era la puerta de entrada a una historia que había sido ocultada intencionadamente. El cuidado con el que se habían protegido estos materiales hablaba de previsión y desconfianza, de alguien que había planeado el futuro, pero que no confiaba plenamente en él. Cuando finalmente salieron a la luz del día, llevando consigo sus descubrimientos, la tierra parecía diferente. El espacio abierto parecía cargado de conexiones invisibles, el suelo bajo sus pies menos inerte que antes. El cobertizo, ahora vacío de sus secretos, pero no de su significado, se alzaba detrás de ellos como un centinela que había cumplido su primer propósito. Cargaron las cajas con cuidado en su coche, conscientes de que transportaban algo más que papeles viejos. Llevaban fragmentos de una vida que había sido deliberadamente borrada. Mientras se alejaban, el peso de lo que habían encontrado se apoderó de ellos. La tierra había revelado su segunda verdad. No solo había sido reclamada una vez antes, sino que lo había hecho alguien que había hecho todo lo posible para asegurarse de que su legado no cayera en manos equivocadas. Cualesquiera que fueran las respuestas que les esperaban, no se encontrarían en la superficie. Y cualquiera que fuera el camino que les esperaba a continuación, ya había sido trazado hacía mucho tiempo, con tinta y con intención, esperando pacientemente en la oscuridad a alguien dispuesto a abrir la puerta. Las cajas los siguieron durante los días siguientes como una presencia silenciosa, ocupando más que espacio físico. Las colocaron con cuidado en la pequeña habitación que los hermanos usaban como espacio de trabajo compartido, apiladas contra la pared donde la luz era más intensa. A primera vista, parecían inertes, nada más que madera y papel viejos, pero los hermanos se dieron cuenta rápidamente de que lo que habían traído de la tierra se negaba a permanecer pasivo. Cada vez que entraban en la habitación, su atención se dirigía hacia las cajas, hacia el peso de lo que había dentro. El cobertizo se había quedado atrás, pero su contenido había venido con ellos, y con él llegó una creciente sensación de obligación. Comenzaron metódicamente, sabiendo instintivamente que apresurarse solo conduciría a la confusión. Cada documento se manejó con cuidado, cada fotografía se examinó detenidamente antes de ser apartada. La letra variaba ligeramente en los papeles, pero la precisión subyacente se mantenía constante.
Quienquiera que hubiera creado este archivo lo había hecho con intención, organizando su vida en registros destinados a ser leídos, comprendidos y conservados. No había caos aquí, ni aleatoriedad. Ni siquiera el paso del tiempo había logrado alterar el orden. Las iniciales aparecían por todas partes, en la esquina de los planos, en la parte inferior de las cartas, grabadas débilmente en los sellos de los sobres que nunca se habían enviado. El triángulo invertido que enmarcaba las letras parecía casi ceremonial, un emblema personal más que un adorno decorativo. Los hermanos se encontraron trazándolo distraídamente, tratando de entender por qué les resultaba familiar, a pesar de no haberlo visto nunca antes. Transmitía autoridad, pero también moderación, como si representara un poder que había optado por mantenerse controlado. A continuación, recurrieron a los registros públicos, impulsados por la necesidad de basar sus descubrimientos en algo verificable. Los periódicos antiguos se convirtieron en su primera fuente. Pasaron horas revisando archivos digitalizados, acostumbrando sus ojos a la letra descolorida y al lenguaje arcaico. Al principio, nada llamaba la atención. El nombre que buscaban no aparecía. Las iniciales no llevaban a ninguna parte. Era como si el hombre detrás de ellas nunca hubiera existido, o solo hubiera existido en privado, sin dejar rastro en los registros públicos. Esta ausencia resultó más inquietante que cualquier confirmación. Una riqueza de la magnitud que sugerían los documentos no podía simplemente desaparecer sin dejar rastro. Los negocios, las adquisiciones de tierras y las transacciones de tal magnitud habrían generado atención, controversia y envidia. Sin embargo, los registros eran casi totalmente silenciosos. Las pocas referencias que encontraron eran vagas, indirectas, a menudo enmarcadas como rumores o menciones pasajeras en lugar de hechos concretos. Un benefactor sin nombre, un terrateniente al que solo se referían por su título, una figura de la que se hablaba sin detalles, como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente meditada. Poco a poco empezaron a surgir patrones. Las fechas coincidían en diferentes fuentes. Los lugares mencionados en los documentos correspondían a propiedades que aún existían, aunque bajo diferentes propietarios. Secciones enteras de la ciudad, ahora ordinarias y anodinas, habían formado parte en su día de una única y vasta red de propiedades. Los hermanos se dieron cuenta de que no estaban buscando a un hombre olvidado. Estaban buscando a un hombre que había sido borrado. La magnitud de su riqueza se hizo más clara a medida que iban encajando más piezas. Había sido propietario de industrias que ya no llevaban su nombre, cuyos orígenes se habían absorbido en historias corporativas reescritas a lo largo de generaciones. Había controlado tierras que habían sido subdivididas, vendidas, reutilizadas, y cuyo origen original había quedado oculto por el tiempo y la burocracia. En su apogeo, había sido una de las personas más ricas de la región, y quizás más allá de ella. Sin embargo, su presencia en la historia se había reducido a sombras y omisiones. Los hermanos sentían una tensión creciente entre la admiración y la inquietud. Este hombre había poseído un poder extraordinario, pero había optado por ocultarlo en lugar de celebrarlo. Los documentos sugerían que era alguien profundamente consciente de la inestabilidad de la riqueza y de la corrupción que a menudo la acompañaba. Las cartas no hablaban de ambición, sino de moderación, no de conquista, sino de protección. Escribía sobre la responsabilidad en términos mesurados, como si fuera consciente de que la fortuna sin control podía llegar a ser destructiva. La cuestión de su desaparición seguía siendo un gran interrogante. No había ningún registro claro de su muerte, ningún obituario con su nombre, ninguna disputa pública por la herencia. En cambio, hubo un silencio repentino que se extendió a lo largo de la línea temporal, un punto a partir del cual simplemente dejó de ser mencionado. Los hermanos especularon en privado, aunque ninguno expresó sus pensamientos en voz alta. Era más fácil centrarse en los hechos que imaginar los motivos. Lo que se volvió innegable fue que el borrado había sido intencional. Los documentos insinuaban maniobras legales para transferir o disolver discretamente los activos. Se crearon fideicomisos y luego se sellaron. Las propiedades se abandonaron estratégicamente en lugar de perderse. El cobertizo en sí, ahora entendido como un fragmento de un plan más amplio, era una prueba de previsión. No se había construido por comodidad, se había construido para esperar. Al estudiar de nuevo los planos, comenzó a tomar forma una nueva comprensión.
La complejidad de los diseños sugería no solo habilidad arquitectónica, sino también pensamiento estratégico. Los elementos subterráneos no eran simplemente habitaciones ocultas, eran sistemas integrados diseñados para existir de forma independiente si fuera necesario. Almacenamiento, espacios habitables, archivos, todo planeado teniendo en cuenta la redundancia y la seguridad. No se trataba de paranoia, era preparación. Los hermanos se preguntaron qué amenaza había motivado tales medidas. La época en la que había vivido aquel hombre había estado marcada por la agitación, los rápidos cambios y la división social. La riqueza, especialmente en manos de alguien que no estaba dispuesto a conformarse, habría atraído el escrutinio y la hostilidad. Quedó claro que no había confiado en las instituciones para salvaguardar lo que había construido. En cambio, había confiado en el tiempo, el secreto y la sangre. La comprensión se fue asentando lentamente, trayendo consigo una incómoda sensación de proximidad. Los documentos aún no confirmaban una conexión entre los hermanos y el hombre que estaban estudiando, pero la idea ya no parecía lejana. La tierra, el cobertizo, la cuidadosa conservación, todo sugería una intención dirigida hacia el futuro más que hacia el pasado. No se trataba de un monumento al pasado, era un mensaje para el futuro. A medida que pasaban los días, las rutinas de los hermanos cambiaron. Su trabajo fuera del archivo continuaba, pero ahora parecía secundario, realizado con una distracción subyacente. Cada nuevo descubrimiento los sumergía más profundamente, difuminando la línea entre la curiosidad y la responsabilidad. Ya no eran simplemente propietarios de la tierra, eran custodios de una historia que había sido deliberadamente ocultada, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Una tarde, mientras revisaban los planos una vez más, un sutil detalle les llamó la atención. Al superponerlos mentalmente con la distribución del terreno, los planos no coincidían perfectamente con las estructuras superficiales que habían visto. Había una discrepancia, un elemento que faltaba y que no podía explicarse por la erosión o el abandono, una sección que existía en los dibujos, pero que no tenía ninguna contrapartida visible en la superficie. El cobertizo se encontraba precisamente donde debería haber estado esa ausencia. La implicación fue inmediata e inquietante. El cobertizo no solo cubría algo, lo marcaba. La estructura que habían creído que era un punto final se reveló como un comienzo, un fragmento superficial de algo mucho más extenso, oculto bajo el suelo. El hombre al que estaban estudiando no solo había ocultado su riqueza en documentos y cajas, la había ocultado físicamente, incrustándola en la propia tierra. Los hermanos se sentaron con esa comprensión, dejándola asentarse. La búsqueda de un nombre los había llevado en cambio a un lugar elegido con cuidado e intención. La tierra que habían comprado para un futuro modesto se había convertido en el centro de un legado que eclipsaba sus planes originales. El hombre borrado de la historia había dejado atrás una última certeza. Su historia no había terminado. Simplemente había estado esperando a alguien dispuesto a mirar más allá de la superficie. La comprensión no los golpeó con una emoción repentina, sino con una certeza lenta, casi pesada. Una vez que la idea tomó forma, se negó a desaparecer. El cobertizo ya no era una estructura aislada o un misterio inconveniente que se interponía en sus planes. Era un marcador. Todo lo que habían descubierto en los documentos, cada línea dibujada con tanta precisión en los planos parecía volver hacia ese único punto en la Tierra. La ausencia que habían notado en los planos no era un error, era una invitación. Regresaron a la propiedad con una conciencia diferente a la de antes. El terreno no había cambiado, solo el conocimiento lo había alterado. Cada elevación irregular del suelo, cada sutil depresión, cada línea recta antinatural en la vegetación parecía ahora cargada de significado. Lo que antes parecía aleatorio comenzaba a sugerir intención. Los hermanos se movieron más lentamente esta vez, ya no caminando como propietarios que inspeccionaban una compra, sino como investigadores que pisaban un escenario cuidadosamente construido. El cobertizo los recibió con el mismo silencio de antes, pero su presencia parecía disminuida. Ya no era el secreto en sí, solo la tapadera. De pie junto a él, compararon lo que veían con lo que recordaban de los planos. Las medidas se repetían en sus mentes, distancias entre paredes, ángulos de pasillos que ya no existían en la superficie.
La alineación era inconfundible. El cobertizo se encontraba exactamente donde debería haber estado la sección que faltaba en el diseño, y su huella coincidía con las dimensiones de una estructura oculta debajo. Comenzaron por estudiar el terreno que lo rodeaba. El suelo estaba compactado en algunos lugares, anormalmente firme en comparación con la tierra circundante. En otras zonas, cedía ligeramente al pisarlo, produciendo un sonido sordo y hueco que no podía descartarse como una coincidencia. Los hermanos examinaron cuidadosamente esos puntos, escuchando, presionando, comparando una sección con otra. La diferencia era sutil pero constante, como si algo sólido yacía justo debajo de la superficie, lo suficientemente cerca como para poder sentirlo, pero lo suficientemente lejos como para permanecer oculto. Comenzaron a excavar con cautela. Al principio trabajaron con herramientas manuales, sin querer arriesgarse a dañar lo que hubiera debajo. El suelo les resistía, compactado como si hubiera sido comprimido deliberadamente. El progreso era lento. El trabajo era físicamente exigente, pero ninguno de los hermanos se quejaba. Cada pala llena que retiraban parecía simbólica, como si estuvieran quitando una capa de olvido deliberado. A medida que el agujero se hacía más profundo, la textura de la tierra cambiaba. La tierra suelta dio paso a algo más duro, más estructurado. Primero apareció la madera, con la superficie oscurecida por el paso del tiempo, pero conservada por la tierra que la cubría. Los hermanos despejaron cuidadosamente el terreno a su alrededor, revelando el contorno de una trampilla a ras del suelo. Sus bordes estaban reforzados con metal, y la artesanía era inmediatamente reconocible como la misma calidad que habían visto en el cobertizo y en los documentos. Se quedaron de pie en silencio, conscientes de que se trataba de un umbral mucho más significativo que las puertas del cobertizo. La trampilla representaba una decisión deliberada tomada hacía mucho tiempo, que suponía que alguien acabaría estando exactamente donde ellos se encontraban ahora. Abrirla significaba adentrarse directamente en el corazón del plan que se había trazado y luego enterrado. La trampilla se abrió con esfuerzo, liberando una bocanada de aire frío y viciado desde abajo. La oscuridad se extendía hacia abajo, tragándose la luz. Una escalera descendía hacia ella, con los peldaños desapareciendo en la oscuridad tras los primeros pasos. El espacio parecía profundo, no estrecho, como si se abriera a algo más grande que un simple sótano. Descendieron con cuidado, con movimientos deliberados. El aire se enfrió a medida que avanzaban, con un ligero olor a aceite y madera vieja en lugar de a descomposición, cuando sus luces llegaron al fondo. El lugar que les recibió desafió sus expectativas. No era un escondite rudimentario ni un sótano olvidado. Era un espacio acabado, rodeado de paredes sólidas, con una distribución deliberada y medida. La habitación se extendía más allá de lo que habían previsto, ramificándose en zonas contiguas que se revelaban gradualmente a medida que la luz se extendía. Los suelos estaban nivelados e intactos. Las paredes mostraban las marcas del paso del tiempo, pero no del abandono. Los muebles estaban dispuestos como si estuvieran esperando, no abandonados. Mesas, estanterías, armarios, todos colocados con intención. El polvo cubría todas las superficies, pero debajo había orden, no ruina. A medida que se adentraban, el propósito del espacio se hacía más claro. Se trataba de una zona habitable, no solo de un almacén. Los estantes estaban llenos de libros, con los lomos descoloridos, pero legibles. Los objetos personales descansaban sobre las mesas, conservados en la posición en que habían sido dejados. Las lámparas estaban listas y al probarlas, algunas aún funcionaban, proyectando un cálido resplandor que suavizaba los bordes de la habitación y revelaba su tamaño real. Los hermanos sintieron una extraña intimidad mientras exploraban, como si estuvieran invadiendo una vida privada en lugar de descubrir un secreto. Este lugar no había sido diseñado únicamente para proteger la riqueza. Había sido diseñado para mantener a una persona, tal vez incluso a una familia, durante un largo periodo de tiempo. Cada detalle sugería previsión, un plan de continuidad más que de huida. Más allá de la zona de Star, descubrieron un archivo. Aquí los documentos eran más extensos, más formales. Los libros de contabilidad registraban transacciones de una magnitud asombrosa. Los documentos legales detallaban fideicomisos,
transferencias de activos y contingencias que se extendían hasta un futuro lejano. Todo estaba meticulosamente organizado, referenciado y sellado. Este era el centro operativo de una fortuna, oculto bajo tierra, pero que seguía funcionando en teoría mucho después de que su creador hubiera desaparecido. Luego estaban las cámaras acorazadas. Puertas reforzadas protegían las cámaras, que requerían un manejo cuidadoso para abrirse. En su interior, la magnitud de la riqueza se reveló por primera vez en toda su extensión. El oro y la plata estaban apilados en filas ordenadas. Las monedas y los lingotes no estaban dispuestos como un tesoro acumulado, sino como reservas calculadas. Junto a ellos había documentos que representaban la propiedad de activos que aún existían en el mundo moderno, cuyo valor no se había visto mermado por el paso del tiempo. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los hermanos no fue la riqueza en sí, sino la moderación evidente en la forma en que se había almacenado. Nada aquí sugería exceso o indulgencia. La riqueza se conservaba, no se exhibía. Estaba esperando, no exigiendo atención. No era el escondite de un hombre obsesionado con la posesión. Era la salvaguarda de alguien que veía la riqueza como una responsabilidad más que como un derecho. Entre los documentos encontraron lo que ambos habían anticipado y temido: registros legales que trazaban el linaje, sellados y autenticados, que conectaban al hombre que había construido este lugar con las generaciones que le siguieron. Los nombres se desplegaban a lo largo de las páginas, ramificándose cuidadosamente a través del tiempo. Los hermanos siguieron las líneas lentamente. Su atención se acentuaba con cada detalle familiar. La conexión era innegable. El linaje no terminaba con él. Había continuado en silencio, oculto por las circunstancias y una separación deliberada. La comprensión tenía un peso que iba mucho más allá de la emoción. No era una coincidencia, ni un afortunado accidente de compra de tierras. La tierra se había dejado intacta porque así debía ser. El cobertizo había sido un guardián, la trampilla una prueba. El hombre que habían estado estudiando no había desaparecido sin motivo. Se había retirado, dejando atrás un legado que requería paciencia, discernimiento y resistencia para descubrirlo. Mientras se encontraban en el corazón del complejo subterráneo, rodeados de pruebas de una visión de futuro que abarcaba generaciones, los hermanos comprendieron que sus vidas ya habían cambiado. El terreno ya no era simplemente un lugar para construir una casa. Era la base de una responsabilidad heredada a lo largo del tiempo. Los documentos, la riqueza, la propia estructura bajo sus pies, todo apuntaba a una única conclusión: lo que había estado oculto no estaba destinado a permanecer enterrado para siempre. Había estado esperando a que las manos adecuadas lo descubrieran y a que las mentes adecuadas decidieran qué debía hacerse a continuación. Las habitaciones subterráneas no parecían un descubrimiento que debiera celebrarse. Parecían un ajuste de cuentas que había llegado en silencio y sin ceremonias. Los hermanos permanecieron allí más tiempo del que habían planeado, moviéndose lentamente por el espacio, como si la velocidad pudiera romper algo invisible. El aire mismo parecía cargado de expectación, no opresivo, sino deliberado, como si el lugar hubiera sido diseñado para imponer la reflexión antes de la acción. Volvieron varias veces durante los días siguientes, sin prisas, sin tratar el espacio como un premio. Cada visita revelaba detalles que se les habían escapado antes. La disposición de los muebles no sugería comodidad, sino disciplina. Nada era recargado. Nada era excesivo. Cada objeto tenía una finalidad, y cada finalidad parecía cuidadosamente sopesada. El hombre que había construido este lugar no había buscado refugio bajo tierra solo por miedo. Había buscado control, no sobre los demás, sino sobre el futuro de lo que poseía. Los hermanos comenzaron a leer los documentos con seriedad, ya no buscando nombres o conexiones, sino absorbiéndolos por completo. Las cartas, escritas con mano firme, hablaban de la preocupación por las generaciones que aún no habían nacido. No había sentimentalismo en el lenguaje, ni indulgencia en el legado por el simple hecho de serlo. En cambio, había un tema recurrente: la obligación. Según estos escritos, la riqueza no era una prueba de valor, sino una prueba de ello. El autor volvía repetidamente a esta idea, enmarcando la fortuna como algo intrínsecamente inestable, a menos que se guiara por la moderación y la claridad moral. Entre los papeles había un paquete sellado apartado de los demás. Era más grueso,
con los bordes reforzados y la superficie marcada con el familiar triángulo invertido y las iniciales. A diferencia del resto del archivo, este paquete mostraba signos de retraso intencionado, como si se hubiera colocado en último lugar, destinado a ser abierto solo después de que todo lo demás se hubiera comprendido. Los hermanos dudaron antes de abrirlo, conscientes de que ese podría ser el momento en que la curiosidad se transformara en compromiso. En su interior encontraron el testamento. No estaba escrito en un lenguaje dramático. No había grandes declaraciones, ni alardes de importancia. En cambio, se leía como un conjunto de principios traducidos a forma legal. El hombre se dirigía a sus descendientes no como herederos de riquezas, sino como administradores de consecuencias. Reconocía la magnitud de lo que había acumulado y no expresaba ningún orgullo por ello. En cambio, enmarcaba su riqueza como algo que había crecido más allá de su capacidad para garantizar su uso adecuado durante su vida. Las condiciones eran claras, aunque no se imponían mediante amenazas o sanciones. No exigía obediencia mediante el miedo a la pérdida. Más bien, colocaba la responsabilidad de la elección directamente en aquellos que vendrían después de él. La riqueza, la tierra y los activos conservados bajo tierra debían utilizarse únicamente de manera que ampliaran las oportunidades, restablecieran el equilibrio y protegieran a aquellos a quienes se les había negado sistemáticamente ambas cosas. El enriquecimiento personal no estaba prohibido, pero se le restaba importancia deliberadamente. El énfasis se ponía en el impacto más que en la comodidad. Los hermanos leyeron el documento en silencio, cada uno absorbiendo su significado en privado. Las palabras no parecían abstractas, parecían dirigidas. El autor escribía sobre descendientes que podrían crecer sin saber de dónde venían, que podrían luchar en circunstancias moldeadas por fuerzas que escapaban a su control. Anticipaba vidas marcadas por la resistencia más que por los privilegios. El testamento no idealizaba las dificultades, pero las reconocía con inquietante precisión. No había instrucciones para revelar el descubrimiento públicamente, ni para ocultarlo para siempre. En cambio, el autor escribió sobre el discernimiento, instando a sus descendientes a actuar no según el reconocimiento o la recompensa, sino según la necesidad. Advirtió contra el espectáculo, contra la tentación de convertir la riqueza en identidad. Habló del silencio como una forma de protección y de la humildad como una forma de fortaleza. Los hermanos salieron del espacio subterráneo llevando consigo algo más que conocimiento. El peso que sentían no era la codicia, ni siquiera la emoción, sino la responsabilidad. La fortuna que se encontraba bajo sus pies representaba posibilidades que nunca se habían permitido imaginar. Sin embargo, las condiciones que la rodeaban impedían que esas posibilidades se convirtieran en indulgencia. Por primera vez, no se les preguntaba qué querían, sino qué estaban dispuestos a llevar. Los días siguientes estuvieron marcados por una tranquila contemplación. Sus rutinas continuaron, pero cada acción se sentía reformulada. Los gastos ordinarios, las pequeñas ambiciones, incluso los pensamientos ociosos pasaban ahora por un nuevo filtro. La riqueza era real, innegable, pero no se sentía accesible como solía hacerlo el dinero. Se sentía condicional, no en un sentido legal, sino moral. Durante ese tiempo hablaron poco entre ellos, no por distancia, sino porque las palabras les parecían insuficientes. Cada hermano luchaba en privado con la misma pregunta. ¿Qué significa merecer algo que no has ganado, pero que has sido elegido para proteger? Su educación les había enseñado a valorar el esfuerzo por encima de todo, a desconfiar de todo lo que se conseguía con demasiada facilidad. La herencia desafiaba ese instinto, ofreciendo abundancia sin esfuerzo, pero exigiendo a cambio algo más difícil. Finalmente, su deliberación tácita llegó a un acuerdo silencioso. Volvieron juntos al archivo subterráneo y volvieron a leer el testamento. Esta vez, no como beneficiarios, sino como participantes en un proyecto en curso. Se dieron cuenta de que la elección no era entre aceptar o rechazar. Era entre reducir la herencia a dinero o ampliarla a un propósito. Comenzaron a planificar, no en detalle, sino en dirección. Los documentos hablaban de restauración, de elevar en lugar de dominar. Los hermanos pensaron en los barrios de donde provenían, en los ciclos que habían visto repetirse con una previsibilidad adormecedora. Pensaron en familias como la suya, capaces y decididas,
pero perpetuamente limitadas por barreras invisibles. La riqueza que se encontraba bajo la tierra podía romper esas barreras si se aplicaba con cuidado. Esta comprensión no llegó como un momento de triunfo. Se instaló lentamente, acompañada de dudas y cautela. Eran conscientes de sus propias limitaciones, de su falta de experiencia en la gestión de algo de esta envergadura. El testamento no les concedía competencia, solo acceso. Daba por sentado que aprenderían, se adaptarían y cometerían errores. Lo que exigía era sinceridad en sus intenciones. Los hermanos aceptaron la herencia sin ceremonias. No hubo celebración ni conmemoración del momento, más allá de su decisión compartida de seguir adelante juntos. No se veían a sí mismos como beneficiarios, se veían como continuadores, custodios temporales de algo diseñado para durar más que cualquier vida individual. Cuando sellaron los documentos de nuevo y aseguraron el espacio subterráneo, no fue con la sensación de cerrar algo, sino de prepararlo para su uso. La tierra de arriba permanecía tranquila y sin cambios. El cobertizo seguía en pie. La superficie no revelaba nada de lo que había debajo. Sin embargo, los hermanos sabían que todo había cambiado. El pasado había extendido una mano hacia el presente, no para reclamar el poder, sino para transmitirlo con intención. Lo que quedaba ahora era actuar, no de forma inmediata ni impulsiva, sino deliberada. La riqueza había sobrevivido a generaciones porque había estado oculta. Su próximo capítulo determinaría si merecía seguir existiendo. La decisión, una vez tomada, no se anunció con claridad ni alivio. Se instaló en la vida de los hermanos de forma gradual, remodelando sus días de una manera que al principio era sutil y luego imposible de ignorar. La herencia ya no se sentía como una presencia oculta bajo la tierra, sellada tras puertas reforzadas y lenguaje legal. Se convirtió en una fuerza activa que exigía estructura, disciplina y una comprensión de las consecuencias mucho más allá de la ganancia personal. Las cámaras subterráneas permanecieron intactas durante semanas después de que aceptaran su responsabilidad, no por miedo, sino por respeto. Entendieron que actuar demasiado rápido correría el riesgo de convertir la intención en impulso y el impulso en error. Comenzaron por donde mejor conocían, no con grandes gestos, sino con observación. Los barrios de su infancia no habían cambiado mucho desde que los dejaron. Los edificios seguían deteriorándose por el mantenimiento diferido. Las escuelas seguían luchando con carencias que iban mucho más allá de la financiación. Las familias seguían viviendo a una emergencia del colapso. Lo que había cambiado era la perspectiva de los hermanos. Donde antes veían lo inevitable, ahora veían sistemas. Donde antes se sentían impotentes, ahora se sentían responsables. El primer uso de la riqueza fue deliberadamente modesto. Buscaron asesoramiento discretamente, consultando a profesionales sin revelar el origen de sus recursos. Se establecieron cuidadosamente marcos legales, diseñados para proteger la longevidad en lugar de la rapidez. Los fideicomisos se estructuraron no para concentrar el control, sino para garantizar la transparencia y la continuidad. Cada decisión se medía en función de los principios esbozados en el testamento, no como mandamientos rígidos, sino como una brújula moral que se negaba a permitir que la conveniencia prevaleciera sobre el propósito. La vivienda se convirtió en su objetivo inicial, no porque prometiera visibilidad, sino porque prometía estabilidad. Financiaron la renovación de edificios abandonados que habían sido descartados como irrecuperables, transformándolos en espacios habitables sin desplazar a las comunidades que los rodeaban. El alquiler se estructuró para que siguiera siendo asequible, no como caridad, sino como base para la independencia. Las familias se mudaron a hogares que ya no parecían temporales, y la tranquila dignidad que volvió a esos espacios tuvo un peso mucho mayor que el reconocimiento. El empleo siguió de forma natural. Los hermanos invirtieron en pequeñas empresas a las que se les había denegado la financiación tradicional, dando prioridad a las arraigadas en las comunidades a las que pretendían apoyar. Se reabrieron talleres, se ampliaron los servicios locales, se crearon puestos de trabajo, no como favores, sino como asociaciones diseñadas para durar más allá de la inversión inicial. La riqueza que yacía bajo la tierra fluyó hacia el exterior en corrientes controladas, sin inundar las vidas con excesos, sino nutriéndolas con oportunidades. La educación resultó ser más compleja y, por lo tanto, más esencial. Los hermanos financiaron programas que abordaban no solo el acceso,
sino también la retención. Las becas se combinaron con la tutoría. Se mejoraron las instalaciones junto con los planes de estudio. Entendieron que la educación no era un acontecimiento singular, sino un proceso que podía verse fácilmente interrumpido por la inestabilidad en otros ámbitos. Sus esfuerzos se centraron en la continuidad, asegurando que el progreso no se viera borrado por las circunstancias. A medida que su trabajo se expandía, también lo hacía la necesidad de estructura. Los hermanos resistieron la tentación de centralizar el control, recordando las advertencias escritas en el testamento. La autoridad se distribuyó cuidadosamente. Se incorporó la supervisión en todos los niveles. Se rodearon de personas cuyas perspectivas diferían de las suyas, entendiendo que el acuerdo era menos valioso que la responsabilidad. La riqueza no los hacía infalibles, hacía que sus errores tuvieran más consecuencias. A lo largo de todo ello, permanecieron en gran medida invisibles. No hubo anuncios públicos ni derechos de denominación asociados a sus esfuerzos. Los hermanos trabajaron a través de fundaciones y asociaciones que enfatizaban la propiedad colectiva en lugar del mérito individual. Habían aprendido muy pronto en la vida lo fácil que era que la atención distorsionara la intención, y se negaron a dejar que la historia se centrara en ellos. La tierra en sí misma permaneció inalterada en la superficie. El cobertizo seguía en pie, en un tranquilo aislamiento, y solo ellos conocían su propósito. Sin embargo, debajo de él, las cámaras subterráneas comenzaron a cambiar de significado. Ya no eran simplemente un depósito de riqueza, sino un punto de referencia, un recordatorio del origen. Los hermanos volvían allí a menudo, no para admirar la fortuna, sino para recalibrar sus decisiones en función de la visión que la había preservado durante tanto tiempo. Con el tiempo, los efectos de su trabajo se hicieron visibles incluso sin atribución. Los barrios se estabilizaron. Se acumularon pequeños éxitos que se reforzaban entre sí. Los cambios no fueron drásticos, pero fueron duraderos. La gente comenzó a planificar un futuro que iba más allá de la supervivencia inmediata. Eso, más que cualquier otra medida, confirmó el camino de los hermanos. Los planos que dejó su antepasado también cobraron nueva relevancia. Entre los diseños había planos no solo de la casa que nunca se había construido, sino también de espacios comunitarios, estructuras destinadas a reunir a las personas sin jerarquías. Los hermanos reconocieron inmediatamente la intención. La casa nunca estuvo destinada a estar sola. Estaba destinada a ser el ancla de algo más grande. Comenzaron los preparativos para construir, no como un acto de realización personal, sino como una continuación del diseño original. La casa se levantaría donde siempre se había previsto, incorporando los principios incorporados en sus planos. No sería un monumento a la riqueza, sino un espacio de trabajo, un lugar para la colaboración, el aprendizaje y la reflexión. Las habitaciones subterráneas permanecerían intactas, conservadas no como secretos, sino como salvaguardias, garantizando que la riqueza nunca pudiera separarse de su propósito. A medida que los planes de construcción tomaban forma, los hermanos sintieron una tranquila sensación de alineación. Sus vidas, antes definidas por las limitaciones, ahora estaban definidas por la responsabilidad. La herencia no los había elevado por encima de los demás. Los había vinculado más profundamente al mundo que los rodeaba. Cada decisión reforzaba la idea de que la riqueza, cuando se trataba como un fin, corrompía, pero cuando se trataba como una herramienta, transformaba. La ciudad comenzó a cambiar de formas que no podían atribuirse a una sola fuente. Las oportunidades se multiplicaron. La resiliencia creció. Los hermanos observaban estos cambios desde la distancia, resistiéndose al orgullo y abrazando la vigilancia. Sabían que el trabajo no estaba terminado y que probablemente nunca lo estaría. Esa constatación no los desanimó. Los mantuvo con los pies en la tierra. Cuando se colocaron los cimientos de la casa en la tierra, que una vez habían considerado su refugio, comprendieron que el futuro que estaban construyendo no era solo suyo. Pertenecía a todos los que se beneficiarían de las decisiones tomadas mucho antes de que ellos nacieran y mucho después de que ellos se fueran. La herencia había sobrevivido al permanecer oculta. Ahora perduraría al mantenerse fiel a su propósito. La casa no se construyó rápidamente. Emergió de la tierra como lo había hecho la verdad que se encontraba debajo, de forma gradual y sin espectacularidad. Los hermanos insistieron en la paciencia,
incluso cuando se les ofreció la rapidez como ventaja. Entendieron que este lugar, más que cualquier otra estructura que pudieran construir, exigía fidelidad a la intención más que eficiencia. Cada línea trazada más de un siglo antes fue estudiada, respetada y seguida con cuidado. Los planos no se trataron como reliquias, sino como instrucciones aún vigentes y relevantes. A medida que los cimientos se asentaban en la tierra, la conexión entre el pasado y el presente se hizo tangible. Las piedras elegidas se hacían eco de las especificadas en los planos originales, seleccionadas no por su lujo, sino por su resistencia. Las paredes se levantaron con proporciones diseñadas para equilibrar la apertura y la privacidad, la fuerza y la humildad. Nada en la casa buscaba dominar el terreno que la rodeaba. Al contrario, parecía pertenecer a ese lugar, como si la tierra misma hubiera estado esperando su regreso. Las cámaras subterráneas permanecieron intactas durante la construcción, selladas y protegidas, como siempre lo habían estado. Los trabajadores no sabían nada de lo que había bajo sus pies. Los hermanos no lo ocultaron por miedo o codicia, sino por respeto al diseño. Ese espacio se había creado como medida de seguridad, no como elemento decorativo. Su propósito era la continuidad, no la exhibición. Seguiría siendo exactamente lo que siempre había sido, un ancla silenciosa bajo todo lo demás. A medida que la estructura tomaba forma, el terreno circundante también comenzó a cambiar. Se despejaron los caminos, sin pavimentarlos, para que los contornos naturales siguieran siendo visibles. Se conservaron los árboles siempre que fue posible, integrando su presencia en el diseño en lugar de eliminarlos por conveniencia. Los hermanos querían que el lugar se sintiera vivido, no impuesto. Nunca se había pretendido que fuera una finca. Se pretendía que fuera un hogar en el sentido más antiguo de la palabra, un centro más que un límite. Cuando la casa finalmente se terminó, no se anunció con grandiosidad. Desde la distancia parecía casi modesta, con una belleza basada en la proporción y la intención más que en la ornamentación. En el interior, los espacios fluían de forma natural entre sí. Las habitaciones se diseñaron para fomentar la reunión sin forzarla, la soledad sin aislamiento. La luz se movía deliberadamente a través de la estructura, guiada por ángulos calculados mucho antes de que existiera la electricidad. Una habitación en particular tenía un peso especial. Construida exactamente como se muestra en los diseños originales, conectaba directamente con la entrada oculta que conducía al subsuelo. El pasadizo permanecía oculto, no por engaño, sino por sutileza. Solo aquellos que sabían dónde buscar y por qué podían encontrarlo. Para los hermanos, esa habitación servía como recordatorio. Cada reunión celebrada encima de ella, cada decisión tomada dentro de esas paredes descansaba, literalmente, sobre los cimientos de la responsabilidad que había debajo. Cuando la casa entró en uso, cumplió la función para la que siempre había sido concebida. Se convirtió en un lugar de colaboración más que de control. Educadores, organizadores, planificadores y constructores pasaron por sus puertas, atraídos no por el prestigio, sino por el propósito. Allí se desarrollaban, refinaban, cuestionaban y remodelaban ideas. Los hermanos seguían presentes, pero nunca eran el centro de atención. Escuchaban más que dirigían, guiaban en lugar de mandar. Poco a poco la historia de la tierra comenzó a salir a la luz, no como una leyenda de riquezas ocultas, sino como una narración de restauración. Los historiadores locales que rastreaban los registros de la propiedad y los archivos olvidados comenzaron a reconstruir la vida del hombre que una vez lo había poseído todo y luego había desaparecido. Su nombre volvió a la memoria pública, no como símbolo de exceso, sino como figura definida por la moderación. Aparecieron artículos cuidadosos y discretos que describían su influencia y su inusual decisión de borrar su nombre de la prominencia. Los hermanos no interfirieron en este proceso, no reclamaron la propiedad de la historia, ni corrigieron todas las suposiciones. Entendieron que la historia, una vez revelada, pertenecía a todos. Lo importante era que la verdad saliera a la luz sin distorsiones, que se reconocieran las intenciones del hombre, aunque se desconocieran todos los detalles. El árbol genealógico se confirmó finalmente sin lugar a dudas. Se redescubrieron registros que se creían perdidos.
Las conexiones se validaron mediante documentos que habían sobrevivido contra todo pronóstico. El linaje de los hermanos ya no era una certeza silenciosa que se mantenía en secreto, sino una realidad documentada y reconocida tanto por los estudiosos como por las instituciones. Sin embargo, incluso entonces, los hermanos resistieron la tentación de dar un paso al frente como herederos. La herencia nunca había tenido que ver con la identidad. Se trataba de continuidad. Su propia transformación se desarrolló en silencio. La riqueza no cambió la forma en que se veían a sí mismos, pero cambió la forma en que veían el tiempo. Ya no medían la vida en función de las necesidades inmediatas o las ganancias a corto plazo. Su pensamiento se extendió hacia resultados que tal vez nunca llegarían a ver. La urgencia de la supervivencia había sido sustituida por la paciencia de la administración. Se volvieron cautelosos donde antes habían sido reactivos, deliberados donde antes habían sido cautelosos. Las comunidades a las que apoyaban continuaron evolucionando. Los programas maduraron. El liderazgo pasó a manos de quienes se habían beneficiado de ellos. Los hermanos dieron un paso atrás donde pudieron, permitiendo que otros tomaran el control. Creían que el éxito se definía por su eventual irrelevancia. Cuando un sistema funcionaba sin su participación, lo consideraban una victoria. La tierra en sí misma permaneció sin cambios en un aspecto crucial. El cobertizo seguía en pie, con el óxido más profundo, su presencia silenciosa y anodina para cualquiera que pasara por allí. Nunca fue retirado, nunca restaurado. Los hermanos comprendían su importancia mejor que nadie. Era el primer umbral, la prueba original. Borrarlo sería negar el camino que los había llevado hasta allí. A veces se paraban junto a él, recordando el momento en que lo vieron por primera vez surgir inesperadamente de la tierra abandonada. Recordaban quiénes habían sido entonces, qué habían esperado, lo pequeñas que parecían sus ambiciones en comparación con lo que siguió. El recuerdo no les avergonzaba, les daba estabilidad. La casa, la tierra, las cámaras subterráneas, la riqueza que fluía hacia innumerables vidas, todo ello formaba un único continuo. El pasado y el futuro se encontraban allí, no en conflicto, sino en armonía. El hombre que una vez había desaparecido, no había desaparecido en absoluto. Simplemente se había adelantado en el tiempo, confiando en que algún día alguien entendería lo que había construido y por qué. Mientras los hermanos miraban hacia el futuro, no se preguntaban qué legado dejarían atrás. Ya sabían la respuesta. No llevaría sus nombres. Existiría en la estabilidad donde antes había fragilidad, en la oportunidad donde antes había barreras y en la fuerza silenciosa donde antes había abandono. La tierra que nadie quería había cumplido su propósito. Había esperado. Se había revelado lentamente. Y al hacerlo, había transformado no solo las vidas de dos hermanos, sino el significado mismo de la herencia. Si esta historia te ha mantenido enganchado hasta el final, asegúrate de suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. Punto. Más historias impactantes, verdades ocultas y descubrimientos increíbles te esperan en nuestros próximos videos. Punto. Mira ahora el siguiente video y descubre más historias como esta en el canal. Y no olvides compartir este video con alguien a quien le gusten las historias que lo cambian todo.